Como ya sabéis bien, me gusta bastante programar y en general desarrollar software. En cambio, trabajar desarrollando software de forma profesional no siempre me produce la misma satisfacción que cuando hago las cosas por mi cuenta. Por eso suelo tener una o varias libretas para poder apuntar absolutamente de todo. Cosas que he hecho durante el día, apuntes rápidos para no olvidarme más tarde, notas de reuniones, tracking personal de cómo van avanzando algunos desarrollos y cosas importantes que tenga que resaltar de cara a retros o one-to-ones. Esta estrategia, aunque es efectiva, no la estoy ejecutando de la mejor manera posible. Siempre acabo teniendo un montón de libretas por todo mi despacho, olvidando actualizar alguna de las cosas apuntadas, o simplemente me olvido de dónde está una información en concreto en el caos de las páginas y páginas que existen en estos cuadernos. En cuanto a las reuniones, si no he tenido la suerte de acordarme y dejar algo escrito para poder leerlo en la siguiente reunión, encuentro muy complicado recordar qué se supone que he hecho el día anterior. Sobre todo si es un lunes y he invertido todo el fin de semana en socializar, jugar algo de vez en cuando y dejar de pensar. O ver alguna serie que tenga pendiente. Del tirón, como no podría ser de otra manera. Frente a esta situación tengo tres opciones. 1. Acepto mi triste realidad tal y como es. 2. Hago un esfuerzo mínimo de organización al final del día para facilitarme la vida al día siguiente. O 3. Paso horas automatizando una tarea de minutos con una solución sobredimensionada al problema original. Obviamente voy a ir con la 3. Así que antes de empezar a gastar horas de mi vida, primero tengo que decidir qué vamos a automatizar. Mi principal problema ahora mismo es que tengo la información repartida en diferentes sitios demasiado dispersos entre sí. Tengo, por un lado, los cuadernos antes mencionados, por otro, notas en el móvil, por otro, un canal conmigo mismo en Slack donde se va quedando toda la información sin actualizar, el que es para mí mi problema más grande, por lo que vamos a intentar deshacernos de todas estas cosas y tener un único sitio en conjunto donde tener mis propios apuntes de mi trabajo, los cuales se guardarán en Notion automáticamente. Para implementarlo, vamos a utilizar la API de GitHub para tener los datos de todos los commits que vaya haciendo cuando trabaje. Luego los pasaremos a un LLM para que haga un resumen en condiciones de los cambios y que tenga sentido suficiente para poder hacer un registro de lo que se trata ese trabajo. Luego, esta información será añadida a una página Notion que dejaré preparada. Bastante simple. Y, como todo proyecto, tenemos que partir de un MVP sencillete. Se me ocurren muchas maneras en las que podríamos hacer esto más interesante, pero también sería más complejo, así que de momento servirá. Normalmente este sería el momento en el que abriría mi IDE y empezaría a implementar la solución manualmente en el lenguaje que mejor encajara para ello. Pero por una vez, para poder hacer una prueba rápida y poder extenderla, he decidido utilizar una tecnología que está ganando bastante fuerza últimamente y que además estaba ignorando casi a propósito. Estoy hablando de N8N, una herramienta de automatización e integración de apps que funciona de forma similar a Zapier para los que conozcan este último. La diferencia es que N8N es completamente open source y a la fecha de la grabación de este vídeo cuenta con más de 160.000 estrellas en GitHub y también es completamente self-hosteable, que como ya sabéis es una palabra que me emociona bastante porque significa que podemos instalarla nosotros mismos en cualquier VPS que tengamos a disposición. N8N tiene una gran lista de apps y servicios con los que se integra solo con arrastrar nodos. Tanto GitHub como Notion se incluyen en esta lista, así que nos va a venir como anillo al dedo. Una vez sabemos qué hacer y cómo, solo nos queda escoger un VPS donde empezar a usar N8N. Por suerte, el patrocinador de este vídeo, Hostinger, me ha dejado un VPS para que podamos aprender a usar N8N. Lo primero que tenemos que hacer, si no tenemos un VPS ya, es escoger uno. Por lo general, siempre escojo el KVM2, que incluye 2 vCPUs y 8 GB de RAM. Si nos fijamos en la documentación de N8N, podemos ver que es más que suficiente para hostearlo, así que vamos más que sobrados. Por supuesto, también podrás tener un 10% de descuento extra si usas el código IKURO en el carrito a la hora de hacer el pago. Así que si quieres empezar a ver qué VPS puedes usar para este o más proyectos, visita hostinger.com/IKURO y recuerda usar este código. Y muchas gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo. Una vez tenemos un VPS listo, Hostinger nos deja preparadas instalaciones de apps, entre ellas N8N, para utilizar en nuestro nuevo servidor.
Yo he escogido la opción de N8N, que además incluye 100 flujos ya preconfigurados por si quieres aprender a utilizar la plataforma y descubrir alguno que puede que directamente te sirva. Una vez seleccionado, tendremos que esperar un poco y cuando N8N esté desplegado, podremos acceder a su panel, donde tendremos que registrarnos para no perder acceso, y ya podremos empezar a crear nuestros nuevos flujos o workflows. Empiezo por crear un nuevo workflow, pero antes de eso, para 8N, ¿qué es un workflow? La documentación define workflow como una colección de nodos. Cada nodo será un paso o integración que definirá lo que automaticemos. Empezaremos siempre por un nodo trigger, que será la condición que active nuestro workflow. N8N nos ofrece varios tipos de triggers, desde activarlo manualmente, escuchar información de un webhook, esperar a un mensaje de un chat o recibir una entrada de un formulario. Para este workflow vamos a usar un trigger de horario, que funcionará como un cron job y hará que nuestro workflow se active a la hora, día o momento concreto que le indiquemos. Con este botón naranja de aquí podremos probar cualquiera de nuestros nodos en cualquier momento, de modo que no hará falta que nos esperemos a tenerlo todo listo para probar que nuestra integración funciona. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la información que vamos a utilizar, siendo en este caso mi para nada limpio historial de commits. Para ello vamos a ir al panel y seleccionar un nuevo nodo. Podremos filtrar por GitHub entre toda la lista para seleccionar GitHub API. Desde esta misma sección podremos seleccionar cualquier otra integración o un nodo que nos sirva más como control de flujos. Tanto en esta integración como en cualquier otra app tendremos que proporcionar credenciales para que nos permita hacer llamadas a la API. Para GitHub concretamente tendrás que crear un token clásico de GitHub. Pero no te preocupes. Si tienes dudas de cómo configurar un servicio, podrás encontrar una breve guía en N8N de cómo hacerlo. Como nosotros queremos obtener los últimos commits, escogeremos la opción de listar commits, pero si lo buscas podrás notar que no se encuentra ahí. Si nos vamos a la documentación de GitHub, podemos ver que tienen un endpoint para listar la información de los commits, pero por lo que sea no se incluye en esta lista, por lo que tendremos que utilizar un nodo de llamada HTTP para utilizar la API directamente. Voy a utilizar un repositorio que uso como mi blog personal como prueba. Es un repositorio público, por lo que no tendría por qué configurar más credenciales, pero si tu repositorio fuera privado, tendrías que seleccionar una autenticación predefinida. Seleccionar GitHub API y crear una configuración para tu cuenta de GitHub si no lo has hecho ya. Si ya tenemos la configuración hecha, tendremos únicamente que seleccionarla y comenzar a hacer nuestras solicitudes. Al ejecutar este nodo, podemos notar cómo el objeto que devuelve el API incluye diferente información, como el hash del commit, información del autor y mensaje de este mismo commit, pero no los propios cambios del commit en cuestión. Mis mensajes de commit suelen ser bastante específicos con los cambios que se incluyen, pero me gustaría que se incluyeran los cambios de cada commit para que el LLM tenga más contexto a la hora de hacer el resumen. Resulta que para obtener los datos del commit tendremos que llamar a un endpoint separado con el hash de cada commit, y luego reunir esta información y pasársela al modelo como contexto. Aquí podrías pensar que es el momento de utilizar un nodo de control y meter un loop para hacer una llamada con cada commit, pero N8N se encarga de esto por nosotros para que solo tengamos que rastrear nodos. En este caso, solo con añadir un nodo extra, N8N se encargará de hacer este loop por nosotros y tendremos simplemente que pensar qué hacer con los resultados que nos lleguen. En este caso podemos asumir que tendremos el objeto de la primera llamada disponible con, en mi ejemplo, de 2 a 30 commits distintos. Arrastramos un nuevo nodo de HTTP y usamos la misma llamada y configuración de antes. Solo que al final de la llamada utilizaremos una expresión para añadir el hash de cada commit de esta manera. Este nodo se encargará de hacer las llamadas por cada elemento que coincida con la estructura que le hemos pasado aquí en el objeto anterior, por lo que si tenemos n hashes serán las mismas n llamadas. Podemos ver a la derecha cómo estos objetos que nos devuelve la nueva llamada sí que contienen archivos y el propio código. Ahora añadimos un nodo de OpenAPI, del que, como ya te puedes esperar, necesitarás tener disponible una API Key para poder hacer llamadas. Yo voy a seleccionar GPT-5 Mini como modelo a utilizar. Si te das cuenta, como tenemos la misma cantidad n de objetos, significa que al final se harán n llamadas a OpenAPI y esto no es lo que queremos. Tenemos que agrupar todos estos objetos de respuesta en un único objeto para pasárselo como contexto al nodo de OpenAPI.
Y afortunadamente, N8N ya tiene otro nodo con el que nos ayuda bastante en esta tarea, un agregador. Este nodo se encargará de recibir todos los objetos de la respuesta anterior y combinarlo en un único objeto que podremos pasar al LLM. Lo añadimos y vemos que la configuración de este nodo es bastante simple. Seleccionaré que cargue toda la info del nodo y la coloque bajo el nombre Data. Sin embargo, como vamos a utilizar la API de OpenAPI y nos cobran por tokens, vamos a intentar reducirlos al máximo utilizando solo los parámetros que nos interesen, que para mí son commit y files. Una vez ejecutemos este nodo podremos ver que más o menos funciona, y es que depende del modelo y de cómo estructuremos el system prompt. Esta parte probablemente te lleve algo de prueba y error como me lo ha llevado a mí. Cada vez estoy más cerca de conseguir mi objetivo. Ya tenemos datos que guardar, solo nos queda guardarlo en Notion. Creemos una integración de Notion y configuramos más credenciales. En Notion, cuando creemos una key, tendremos que darle a la integración permisos a las páginas donde crearemos más páginas o bases de datos o lo que sea más cómodo. Yo, como no le temo el riesgo, le daré acceso a todo mi workspace privado. Seleccionaré la opción de crear una página, para que luego, dentro de esta página de Notion, se vayan creando páginas nuevas con la información del LLM. Se puede hacer con tablas también, pero a mí de momento me sirve con esto. Para el título de la página haré que tenga el título del día en el que se ejecuta el workflow con una expresión. Recordemos que es JavaScript, así que podemos utilizar cualquier función de date y nos dejará una fecha legible como título. Antes de que se nos olvide, seleccionaremos un bloque nuevo de párrafo y como el resultado que me devuelve el LLM ya tiene algo de formato, escogeré el texto enriquecido. Una vez ahí, con una expresión buscaré el texto en el objeto anterior y ya podremos darle a ejecutar un nodo. Instantáneamente, en Notion podremos ver cómo se crea una entrada con el título del día y dentro contendrá la valiosa información para nuestro trabajo diario. Ahora que tenemos un resultado real, tan solo nos queda activarlo y esperar. Con esto podemos decir que el MVP funciona, aunque tendré que esperar por lo menos unos días para ver si estoy satisfecho con la cantidad de información que devuelve el workflow y cómo la devuelve. Y, ¿por qué no?, buscar las formas en las que podemos expandir y mejorar este flujo. Este mismo workflow podría no quedarse ahí, sino que podría extraer la información de múltiples repositorios en los que trabajemos, interactuar con otros sistemas que tengamos o recibir la información en otros canales como puede ser el propio Slack, Teams o Telegram. Puedes integrarte con apps como Jira o Linear para obtener el estado de tus tareas, compararlas en los commits y ver dónde estás bloqueado. Una de las ideas que estaba barajando al principio para hacer este vídeo eran chatbot para manejar mi VPS, documentación automática, cosa que podríamos hacer de una forma bastante sencilla extendiendo este mismo workflow, un changelog automático, que vendría a ser lo que acabamos de hacer y que podemos extender tanto a dailies como a una versión más mensual que puedas guardarte para cuando tengas entrevistas, y otra que me parece interesante, un recolector de noticias de tecnología que las resuma y las deje listas para subir a redes. El límite es tu imaginación, y antes de meterte directamente a trastear, te recomiendo que le eches un vistazo a las plantillas ya hechas de N8N. Hay flujos mucho más complejos y sobre todo mucho más sólidos que este, pero espero que te sirva como una pequeña introducción a lo que puedes hacer. Espero que te sirva para empezar a crear tus propios flujos y romper cosas. Recuerda que en hostticker.com/Icuro y con mi código de descuento Icuro podrás tener un descuento extra en tus VPS. Te dejaré el enlace en la descripción y en los comentarios. Dime qué te parece N8N y si vas a automatizar algo con ello. Nos vemos en el siguiente vídeo.